escogido que Dios había prometido a Abraham, el patriarca fiel. Mencionen este cordel, aunque sé que no son tantas, trovador, dígame cuántas son las tribus de Israel. Trovador, dígame cuántas son las tribus de Israel. Voy a contestarle sí. Una es la de Simeón, Aser, Gad y Zabulón, Rubén, Judá y Leví, Benjamín y Neftalí, todas en ese nivel. Me faltan en el papel Dan, Isaacar y José. Las 12 que mencioné son las tribus de Israel. Las 12 que mencioné son las tribus de Israel. En el Viejo Testamento quiero que haga memoria, se encuentra una gran historia y yo preguntarle intento. Refresco su pensamiento. Mencioné el monarca aquel, fue un desobediente que hasta su reino perdió. ¿Cuál fue? Le pregunto yo, el primer rey de Israel. ¿Cuál fue? Le pregunto yo, el primer rey de Israel. El primer rey era de la tribu de Benjamín. Yo no le dejaré sin decirle el rey que fue. La contesta la encontré en el libro de Samuel. Aquel rey no le fue fiel a Dios y lo desechó. Fue Saúl quien se llamó el primer rey de Israel. Fue Saúl quien se llamó el primer rey de Israel. Sé que hubo en Israel un varón de gran renombre. Sé que no ha habido otro hombre que sea más fuerte que aquel. No fue obediente él, vino así su mala suerte. Eso le costó la muerte. Hablando aquí de este asunto, dígame, yo le pregunto, ¿cuál fue el hombre más fuerte? Dígame, yo le pregunto, ¿cuál fue el hombre más fuerte? A ver, mi hermano, si usted sabe cuál fue el hombre más fuerte. Hermano, doy a entender así de esta manera. Yo sé que en su cabellera
Héctor. Vamos a hablar de Cristo ahora. Amén, amén, así sea. Oiga, hermano trovador, quiero que usted esté listo, que vamos a hablar de Cristo. Ese es el tema mejor. Cuando Jesús fue un menor, según la historia contemplo, dígame con buen ejemplo la edad que Jesús tenía cuando José y María lo encontraron en el templo. Cuando José y María lo encontraron en el templo. El niño perdido. Le contestaré muy bien. Jesús niño poseía la mejor sabiduría en toda Jerusalén. Tuvo entre sabios también la mejor capacidad, porque hablaba en santidad cuando el niño se buscaba. En eso Jesús contaba con 12 años de edad. En eso Jesús contaba con 12 años de edad. Alabando al Señor con la música nuestra, la música de tierra adentro. Por 3 días fue buscado en toda aquella ciudad de sus padres. En verdad, Jesús se había apartado. En el templo fue encontrado. Eso fue de regocijo cuando hallaron a su hijo. Sí,
que nunca
Cristo que nunca nos falla. Gloria, gloria a Dios. Soy yo, hermanito, de eso soy yo. Día que el pueblo hebreo era el tercer rey, cumplir con la ley fue su gran deseo. En el apogeo de aquella nación, Dios llena al varón de sabiduría. Esa es la historia sagrada de lo que Dios hace con los hombres de Él. Amén.